A principios de este 2023 hacíamos un vídeo en el que comentábamos por qué el precio de la vivienda todavía no había empezado a caer, pero comentábamos que esa situación podría empezar a cambiar a finales de este año. Por lo tanto, es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Vamos a ver cuáles eran esas razones por las que pensábamos que el precio de la vivienda iba a caer este año. Vamos a ver en qué situación nos encontramos y vamos a ver si todo aquello que comentábamos a principios de este año en enero se está cumpliendo y si esa perspectiva de que los precios de la vivienda pueden acabar cayendo a finales de este año se puede acabar cumpliendo. Así que va a ser un vídeo muy interesante que no os podéis perder y además te cita con vuestro economista de cabecera. Lo primero que vamos a hacer es recordar qué es lo que comentábamos a principios de este año y por qué todavía el precio de la vivienda no había empezado a caer, porque muchos nos preguntábamos que cómo era posible que no cayese el precio de la vivienda con lo que estaban subiendo los tipos de interés. Y lo que comentábamos es que todavía era normal que no hubiese empezado a bajar el precio de la vivienda por tres factores totalmente claros. El primero de ellos era por un FOMO que se había creado dentro del sector inmobiliario de que los tipos de interés iban subiendo día a día. Eso que provocaba que la gente se lanzase a contratar una hipoteca, a comprar una vivienda, porque pensaba que si lo dejaba para un mes o 2 meses después, quizás el tipo de interés que iba a pagar sería bastante mayor. El segundo de los factores que se tenía en cuenta es que el ahorro que habíamos acumulado en las familias de la época del COVID era bastante alto y eso todavía nos permitía poder contratar una hipoteca, comprar una casa, y ese deterioro provocado por la inflación todavía no había sido bastante grande. Y el tercero de los factores que hacía que todavía el precio de la vivienda se mantuviese alto es que el precio del alquiler había aumentado muchísimo y eso hacía que muchas familias pensasen que a lo mejor era más conveniente contratar una hipoteca y pagar una cuota que fuese inferior a lo que se pagaba por el precio del alquiler. Con esa situación era bastante complicado que el precio de la vivienda bajase porque la demanda se mantenía bastante alta y veíamos como la oferta no tenía ninguna necesidad de intentar vender de forma rápida sus pisos. Por lo tanto, partíamos de una situación de precios de la vivienda bastante altos y que parecía que no empezaban a remitir. Pero ya comentábamos que cuidado porque la situación económica se podría acabar deteriorando a finales de este año y eso podía acabar provocando que el precio de la vivienda comenzase a caer. Pues bien, ya nos enfrentamos a esa segunda parte del año 2023. Vamos a ver en qué situación nos encontramos ahora mismo y si es verdad que quizás ese precio de la vivienda puede empezar a deteriorarse. Bien, pues para analizar la situación actual del precio de la vivienda y en qué situación nos encontramos ahora mismo, vamos a coger tres variables muy importantes que son el Euribor, las hipotecas que se han constituido y también vamos a ver evidentemente el precio de la vivienda. Vamos a interconectar todas ellas para ver qué conclusiones podemos sacar y a dónde podríamos quizás dirigirnos en los próximos meses de cara a final de este año. Vamos a comenzar con el Euribor. Cuando veíamos ese vídeo a principios de año veíamos como el Euribor, fijaros, se situaba en torno al 3,30-3,20%. Fijaros como aquí anteriormente es donde veíamos esa subida tan fuerte que había provocado ese FOMO quizás a la contratación de vivienda de forma rápida sin pensar las consecuencias porque los tipos de interés subían día a día. Así que es verdad que hemos visto cómo durante este año el Euribor se ha seguido manteniendo bastante alto, ha seguido subiendo los tipos de interés el Banco Central Europeo, lo que ha permitido que el Euribor se mantenga al alza y vemos cómo ahora mismo el Euribor se mantiene cerca del 4,15%, que fijaros que es como cerró la media de julio. Sí que es verdad que parece que en agosto se ha reducido un poquito, está cercano al 4%, pero se mantiene bastante alto. ¿Y esto qué puede provocar? Pues que evidentemente ya si el Euribor está muy alto va a haber muchas familias que no van a poder optar a contratar una vivienda porque no van a cumplir esos requisitos debido a que la cuota que van a tener va a ser bastante alta. Vamos a continuar con el siguiente de los factores que tenemos que analizar y es la contratación de hipotecas. Si nos fijamos, en 2022, en septiembre, alcanzábamos un pico de contrataciones de hipotecas y a partir de ahí veíamos cómo empezaba a caer. Evidentemente hay factores estacionales, hay meses en los que se contratan más o menos hipotecas, pero ya podemos ver una clara tendencia a la baja de esa contratación de hipotecas. Si nos fijamos desde que se empezó a subir los tipos de interés, que recordamos, si volvemos, que empezaron a principios de 2022, la tendencia ha sido claramente al alza. Se empezó a contratar más hipotecas. ¿Por qué? Por ese FOMO que comentábamos. Pero ya una vez que se ha alcanzado un tipo de interés, un Euribor bastante alto, ya hace que muchas familias no puedan entrar a contratar una hipoteca. ¿Eso qué provoca? Que la contratación de hipotecas, como podemos ver ya en el año 2023, empezó a reducirse de forma importante. Para poner un ejemplo, en abril
de este año, del 2023, se contrataron 27.053 hipotecas. Si nos vamos a abril de 2022, vamos por aquí, 33.103. 33.103, abril 2022. 27.000 en abril de 2023. Esto es casi un 20% menos de hipotecas. ¿Esto qué provoca en un primer momento? Si tenemos en cuenta la oferta y la demanda, pues que la demanda ya empieza a ser menor. ¿Eso que nos implica? Que quizás el precio de la vivienda tenga que empezar a retroceder, porque ya las familias no pueden contratar la vivienda al mismo precio que veían anteriormente, porque el gasto por esos intereses ha aumentado muchísimo, incluso porque no cumplen las condiciones que nos pone el banco, porque quizás nuestros ingresos no cubren esa parte de la hipoteca que debemos pagar, de esa cuota de todos los meses. Y bien, vamos ya con el kit de la cuestión, que es el precio de la vivienda. Veíamos cómo en el tercer trimestre de 2022 ya empezábamos a retroceder en el precio de la vivienda. Sí que es verdad que el dato que estamos viendo aquí son tasas interanuales, es decir, mientras que nos mantengamos por encima de cero, el precio de la vivienda aumenta. La última vez que hacíamos el vídeo nos encontramos por aquí, como decíamos, en el tercer trimestre de 2022 no teníamos estos dos últimos datos y planteábamos que quizás el precio de la vivienda podría acabar cayendo a finales de este año, pero antes tendríamos que empezar a ver señales de que ese precio se empezaba a deteriorar. Y si nos fijamos en el cuarto trimestre de 2022 y ya en el primer trimestre de 2023, que es el último dato que tenemos, vemos cómo el precio de la vivienda sigue aumentando. Fijaros aquí en el primer trimestre de 2023 a un 3,5% respecto al primer trimestre de 2022, aumentado un 3,5%, pero nada tiene que ver con el primer trimestre de 2022, cuando el precio de la vivienda aumentaba un 8,5% de tasa interanual. Por lo tanto, esto que nos indica que el precio de la vivienda sigue aumentando, pero ya a un ritmo mucho menor. Y como vemos, ¿cuál es la tendencia? Que el precio de la vivienda siga retrocediendo. El último dato que tenemos es primer trimestre de 2023. Dentro de poco tiempo tendremos el dato del segundo trimestre de 2023 y puede que esté muy cercano a ese 0%. ¿Por qué? Por lo que acabamos de comentar, estamos viendo cómo las hipotecas que se han contratado son bastantes menos ya que el año pasado, y eso implica que al haber una menor demanda de vivienda, el precio también empiece a retroceder para buscar ese equilibrio entre oferta y demanda para que se sigan contratando hipotecas y se siga contratando vivienda. Mientras tanto, hemos visto cómo el Euribor se mantiene bastante alto y esto sigue haciendo que la gente no pueda contratar hipotecas porque la cuota es bastante alta. ¿Hay perspectiva de que quizás los tipos de interés empiecen a bajar? Pues la verdad que de momento no. De hecho, lo que se nos ha dicho desde el Banco Central Europeo es que quizás están alcanzando ya la cuota objetivo de esos tipos de interés, incluso puede subir un poquito más, pero una vez que se alcance ese techo les quieren mantener. ¿Esto qué implicaría? Que las hipotecas no van a bajar, es decir, que el Euribor se va a mantener bastante alto y esto va a apretar aún más a la situación económica de las familias. Por lo tanto, con todo este conglomerado que tenemos ahora mismo y todos estos ingredientes, vamos a ver qué puede pasar de cara a este final de año, ahora que ya lo tenemos más claro, ya que quizás lo que hablábamos en enero nos pillaba un poquito más lejos, pero ahora ya estamos en agosto y nos enfrentamos al final del año 2023 y vamos a ver qué puede acabar pasando en el precio de la vivienda. Bien, ¿y dónde nos dirigimos respecto al precio de la vivienda en el año 2023? Pues bien, si tenemos en cuenta que nuestra capacidad de ahorro se sigue deteriorando debido a que el precio de los productos sigue aumentando, aunque digan que ya no está aumentando tanto, creo que esto es evidente cada vez que vamos a comprar. Si tenemos en cuenta que los sueldos no están aumentando al ritmo que ha aumentado la inflación y si esa capacidad de ahorro que teníamos en la época del COVID, donde habíamos ahorrado tanto, ya se ha visto gravemente deteriorada por esto que acabamos de comentar, los precios suben, los salarios no acaban subiendo, si se reduce la capacidad de ahorro, la demanda de vivienda va a seguir reduciéndose. ¿Eso que provoca? Que el precio empiece a bajar para buscar ese equilibrio con la oferta. Además, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo que acabamos de decir en el apartado anterior, que los tipos de interés no se espera que bajen de cara a finales de este año, por lo menos que se mantengan. Y también se habla de que veremos alguna subida más. Esto que va a hacer que el Euribor todavía se mantenga bastante alto. Además, si creemos las perspectivas económicas que nos indican que quizás vamos a entrar en una recesión, eso puede provocar que haya más restricción monetaria en el mercado. Esto no implica que haya muchas subidas más de los tipos de interés. Una restricción monetaria también se puede ver
cuando ese dinero que se inyecta en la economía no es tal, no hay tanta liquidez en el mercado y esto provoca que esos préstamos que se dan para la contratación de una hipoteca no sean tan generosos como los que estamos viendo hasta ahora. Por lo tanto, eso que implicaría que quizás no se contraten tampoco tantas hipotecas o no sea tanta la facilidad de contratarlas y eso también que va a provocar que se vaya reduciendo ese aumento de la demanda de vivienda. Por lo tanto, esto que provoca que el precio vuelva a bajar. Por lo tanto, creo que lo tenemos bastante claro. De cara a final de año, el precio de la vivienda va a seguir con esa tendencia de reducción, de aumento de los precios y es probable que a finales de año incluso veamos como en ese gráfico en el que veíamos que el precio de la vivienda iba aumentando, aunque en menor medida, pues a lo mejor a finales de este año ya vemos cómo se encuentra en negativo y eso nos indicaría que el precio de la vivienda ya está cayendo. Además, debemos tener en cuenta otro factor que es muy importante. Estamos hablando en todo momento de la demanda, es decir, vemos cómo la demanda se está cada vez haciendo más pequeña. Eso hace que el precio baje, pero ¿qué pasa con la oferta? ¿Hay prisa por vender esa vivienda? Pues de momento no estamos viendo que haya demasiada prisa por vender la vivienda. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas familias que tienen vivienda que no necesitan ese dinero, porque todavía tienen su trabajo y pueden vivir y no quieren mal vender su casa. Por lo tanto, puede que aunque sí que es verdad que a finales de este año empecemos a ver cómo el precio de la vivienda empieza a caer, puede que la caída más importante del precio de la vivienda, las caídas más fuertes, lleguen de cara a ese 2024, donde la situación económica ya se ha deteriorado de forma muy importante y haya muchas familias que necesiten vender su capital inmobiliario para hacer frente a sus necesidades económicas. En ese momento será cuando veremos esas caídas más fuertes y como decimos, esto ya llegará de cara a ese 2024. Pero como comentamos en enero y hoy hemos vuelto a corroborar lo que comentábamos en enero, puede que a finales de este año ya empecemos a ver caídas de verdad en el precio de la vivienda.